Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Red Asturiana de Desarrollo Rural la invitación a través del CEI para estar hoy aquí presente y voy a contaros pues un proyecto que es el proyecto de Protein Biotechnologies. Bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa de base tecnológica formada por 3 socios, 2 profesores universitarios y un tercer socio con experiencia en gestión empresarial. Y tenemos un centro productivo que está ubicado en Tineo. Esta empresa nació a finales, casi inicio de 2015. Desde entonces hemos desarrollado un trabajo en I+D muy importante y ahora es en 2017 cuando empezamos la producción industrial. Esta es la ubicación. Estamos ubicados dentro de las instalaciones de Grupo BFC. Hemos establecido una serie una simbiosis con Grupo BFC para que nosotros, ellos puedan operar la producción de Protein Biotechnologies. Bueno, la oportunidad. Siempre hablamos de las ideas en el tiempo, son las oportunidades. En este caso, la industria cárnica, y especialmente los mataderos, aunque no solo los mataderos, producen pues miles de toneladas de subproductos que en muchos casos son tratadas como residuos. No se tratan adecuadamente ni se valorizan adecuadamente. Cuando hablamos de tratar un residuo, pues hablamos siempre de un problema que es medioambiental y también económico. Hay que pagar por destruir ese producto. De aquí surge, la oportunidad de nuestra empresa. El tratamiento de los subproductos mediante 2 ingredientes fundamentales, conocimiento, por supuesto, y también innovación, pues los convierte en productos de alto valor añadido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dijimos, vamos a empezar por los subproductos donde ya tenemos un conocimiento generado aquí en Asturias, en la propia universidad, ¿no? Entonces hemos empezado por el primer producto, que es la sangre de origen animal. Bien. La sangre animal ofrece muchas oportunidades para generar productos de alto valor, con un tratamiento, adecuado. Nosotros estamos trabajando para llevar al mercado 2 patentes generadas también en Asturias, en la propia universidad, sobre este tipo de tratamientos. Bueno, ¿cómo estamos estructurados o qué hacemos? Pues tenemos 4 líneas de negocio muy diferenciadas, que es Protein Pharma, Protein Food, Protein Feed y Protein Agro. Ahora vamos a desglosar cada una de las líneas de negocio de la empresa. Bueno, en Protein Pharma, ¿qué es lo que producimos? O que estamos empezando ya a producir. Sueros y plasmas específicos y sueros y plasmas fraccionados. ¿Qué uso tiene? Para la industria farmacéutica tiene múltiples usos. Virología, anticuerpos, ciencias ómicas, fabricación de vacunas, cultivos celulares. Es un mercado no muy grande en volumen, pero de un valor añadido espectacular. Otra división es Protein Food, ¿no? Aquí, a partir de la sangre higiénica, recogida higiénicamente, obtenemos proteínas purificadas de alto valor biológico. También péptidos bioactivos. Aquí, pues el uso es en la industria alimentaria, utilizando la proteína obtenida como un ingrediente tecnológico en diferentes ámbitos. La industria de panadería, la industria de precocinados, la industria cárnica, tiene diferentes usos. Protein Feed es la industria de piensos, ¿no? De piensos animales. Esto es un mundo también muy grande. En este campo, lo que nosotros obtenemos son proteínas específicas para piensos de animales de abasto. Sobre todo hay un mercado muy importante para piensos de lechones. También, hay una parte importante que es la acuicultura y otro mercado sería el pienso para mascotas, lo que se llama pet food. Son factores de crecimiento muy importantes en todos los casos. Y luego estaría la Protein Agro, donde a partir también de la sangre obtenemos bioestimulantes vegetales, péptidos y aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis.
Son abonos de un alto valor añadido porque tienen una gran, digamos, capacidad de estimular el crecimiento de las plantas. Es, digamos, esta parte es digamos, la última que ponemos en marcha, pero es también una parte con un potencial muy importante. Bueno, ¿dónde vendemos, no? Lo que producimos, ¿dónde lo vamos a vender? Bueno, tiene un ámbito mundial, que es bueno. Al final, si yo hago un suero fraccionado, lo puedo vender en España, lo puedo vender en Reino Unido, en Suiza, o lo puedo exportar a la India, por ejemplo. Esto era importante desde el punto de vista del negocio, pues bueno, siempre qué vamos a hacer y dónde lo vamos a vender, porque hacer cosas está muy bien, pero si no las vendes, estás fastidiado realmente, ¿no? El ámbito mundial era un estímulo, saber que los productos que nosotros podemos hacer los podemos vender en todo el mundo. Son sectores en crecimiento, claramente. Sectores en crecimiento. A ver si le doy al... Bueno, no le doy. Ahora, ahí. Los 4 sectores son en crecimiento, tanto lo que es, digamos, farma, como el sector de alimentación, como el sector de animales de feed, de piensos y demás. Hay una demanda de proteína increíble a nivel mundial. Pensad que la Comisión Europea está planteando proyectos para obtener proteínas alternativas, por ejemplo, de insectos o de microalgas. Es decir, a partir de la sangre tenemos una fuente de proteína muy importante, con lo cual estamos también en un mercado que la demanda de proteína de aquí a 2050 va a aumentar a niveles espectaculares. Y también tenemos una demanda grande en el mercado interior. Por ejemplo, España es ahora mismo el primer productor europeo de ganado porcino. Creo que fue en el año 2015 cuando superó a Alemania. Es decir, España tiene un sector porcino que es muy competitivo y muy exportador. Ese sector demanda el tipo de proteínas purificadas que podemos desarrollar en Protein. Y también, bueno, ¿qué voy a decir de la acuicultura cuando hemos tenido un ejemplo clarísimo y unas cifras apabullantes de lo que es el crecimiento de la acuicultura en desarrollo? Algunos de los productos que nosotros podemos desarrollar y que estamos desarrollando tienen cabida en acuicultura. ¿Dónde vamos a vender? Bueno, pues a la industria farmacéutica, como habíamos comentado, sobre todo Unión Europea, China e India serían nuestros mercados objetivos. A la industria alimentaria de ingredientes, también. La industria alimentaria de ingredientes utiliza muchas proteínas funcionales en sus fórmulas como soporte de la industria alimentaria. La industria cárnica, muchos productos cárnicos también pueden utilizar las proteínas purificadas que nosotros hacemos. Industria de precocinados, igualmente, para hacer callos y otros productos se utilizan. La industria de panadería. Incluso aquí ya sería un producto finalista, sería la distribución de productos agrarios, es decir, el producto que nosotros, los aminoácidos libres que obtengamos, podría ser ya un producto finalista y no vender a la industria intermedia como en los anteriores. ¿Tenemos competencia? Sí. Si no tienes competencia, malo. Yo creo que algo no va bien, si realmente no tienes competencia. Claro que hay competencia. Lo que pasa es que nuestra competencia son multinacionales, son empresas muy grandes, ¿no? Eso también nos estimuló a impulsar el proyecto, porque las multinacionales abarcan mucho, y es verdad, son muy grandes, pero dejan huecos. Pues con uno de esos huecos a nosotros ya nos va bien. Tienen una alta capacidad tecnológica, las multinacionales, nuestra competencia son empresas que tienen una alta capacidad tecnológica. Para operar este negocio hay que tener un nivel tecnológico alto y un nivel de conocimiento muy importante. Y lo que también nos anima es que son empresas muy rentables, es decir, nuestra competencia son empresas que utilizando el conocimiento y la innovación ganan mucho dinero, con lo cual el poder posicionarnos en un mercado que tiene, digamos, un margen de beneficio muy importante, pues también estimulaba el proyecto. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Bueno, pues estamos en un mercado de alto valor y en crecimiento. Lo que decíamos de la acuicultura, lo que decíamos de la demanda de proteína a nivel mundial, del aumento del sector porcino, de la industria farmacéutica. Es un mercado que crece, esto es básico. El proyecto es escalable y replicable, es decir, lo podemos montar en cualquier parte del mundo. Esto es muy importante también. Hoy en día las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo.
no hay que poner puertas al campo y que tú puedas, bien por transferencia de conocimiento, poder operar el negocio de Protein en otros países es muy, muy importante. Conocimiento tecnológico, por supuesto. El grupo que forma parte de la universidad pues lleva, digamos, muchos años investigando en este campo. Y dos mantras que ya son la I+D+I y la exportación, que esto es básico. Pensamos que hoy en día en nuestro proyecto la I+D+I forma parte, digamos, del ADN de Protein y la exportación es un pilar que debemos aprovechar. Y bueno, pues básicamente es la foto de nuestro proyecto. Gracias.